Bueno, buenas tardes a todos. Ahí de a poco se van a ir uniendo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Le queremos dar la bienvenida a esta segunda jornada de prevención de lavado de activos, en el cual tenemos el gusto de contar con los doctores Jorge Chediak, secretario nacional de la CENACLAF, y el doctor Leonardo Costa. Él es socio del estudio Brum y Costa Abogados. Estuvo participando también con nosotros en toda la creación del sistema en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Entonces es un placer contar con él y también con el doctor Chediak, al cual tenemos muy buenas referencias, y bueno, estamos muy contentos de estar con ustedes hoy, que puedan tener un ratito con nosotros. Para la asociación es muy importante generar estas instancias, incluso, bueno, ahora pudiendo valernos de esta herramienta, lo cual va a hacer que podamos acceder muchas personas más. Es así que tenemos a miembros del Consejo Ejecutivo, del Comité Ejecutivo, tenemos al Congreso de la Asociación Uruguaya, miembros de ellos. Tenemos también el gusto de estar con compañeros de Conmebol y oficiales de cumplimiento de las distintas asociaciones miembros. Bueno, miembros, compañeros de la asociación también, y bueno, y público en general que se interesó en la temática, así que estamos muy agradecidos de contar con ustedes. En esta instancia les voy a contar un poco cómo se va a hacer la dinámica. Les pedimos que tengan los micrófonos apagados, y al finalizar las exposiciones les vamos a dar la posibilidad de que hagan consultas y que lo hagan a través del chat, y ahí vamos viendo las consultas y ahí las vamos evacuando desde el chat, ¿tá? Bueno, en primera instancia vamos a contar con la exposición del doctor Leonardo Costa, que nos va a hablar acerca de la actualización de todo el ámbito de la prevención del lavado con la LUC sancionada recientemente. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Costa y la palabra también. Bueno, primero que nada agradecerte. Vamos a ver, capaz que tengas que bajarte el audio tú. Estamos uno al lado del otro, con lo cual está acoplando. Bueno, agradecer en la persona de Gabriela Machado, la doctora Gabriela Machado, la invitación que me cursara la AUF para poder hablar de estos temas de actualidad y de actualización vinculados a los temas de prevención de lavado de dinero. Quizás simplemente como un tema de refrescar un poco lo que vamos a ir haciendo es un poco el marco normativo, pero sobre todo cuáles son los factores de riesgo que de alguna manera el fútbol en particular enfrenta frente a los temas de prevención de lavado de dinero. Y a su vez, lo que vamos a ver brevemente es cómo de alguna manera las modificaciones que recientemente aprobara el Parlamento uruguayo sobre modificaciones a la ley de inclusión financiera y por otro lado modificaciones a la ley de lavado en cuanto a la debida diligencia, de alguna manera, por un lado, simplifican la tarea de los sujetos obligados, como es el caso de las asociaciones civiles sin fines de lucro, y por el otro también le presentan un desafío en las relaciones que la AUF y los diversos clubes deportivos tienen con los bancos. Por tanto, eso es un poquitito lo que vamos a estar viendo. Voy a compartir pantalla, porque me dice que el anfitrión inhabilitó la función, me tenés que habilitar. Bueno, brevemente, es decir, la modificación sustantiva que tenemos recientemente es la aprobación de la ley de urgente consideración, con dos grandes cambios, a mi juicio, que presentan respecto de los temas de prevención del lavado de dinero. El primero de ellos es la no obligatoriedad del uso en efectivo para transacciones menores a un monto aproximado de $100.000. Ahora sí puedo. Ese es un cambio importante, porque de alguna manera, de la mano de lo que es la libertad, que es lo que proclamó el señor presidente, va también la exigencia que aquellas transacciones por encima de $100.000 necesariamente tengan que estar bancarizadas. Eso fue una modificación importante. Y cuando hablo de transacciones me refiero a todo tipo de transacciones, incluyendo transacciones que puedan tener la compra o venta de derechos económicos derivados de derechos deportivos, o venta de derechos de imagen o cualquier otro producto o derecho que el deporte y en particular el fútbol pueda estar haciendo mención. Eso por un lado tendríamos que dividir entonces transacciones por
encima de $100.000, las cuales tienen que ser bancarizadas como lo eran hasta el presente, y transacciones por debajo de esos $100.000 que eventualmente pueden llegar a realizarse en efectivo. ¿Cuál es la particularidad que eso presenta? Bueno, sin duda eso implica un cambio importante, sobre todo porque cuando se hizo el estatuto de la AUF y el manual de cuando se hizo el manual de prevención de lavado de dinero en la AUF, que está naturalmente enmarcado en este estatuto que tiene la AUF, nosotros partíamos de la base que todas las transacciones, no existía la transacción que no fuera bancarizada. Y bueno, y todos sabemos muy bien que por debajo de $100.000, sobre todo, existen transacciones, pagos de nómina o pagos de derechos o publicidades o lo que sea, que se pueden llegar a hacer en efectivo. Eso, por un lado, simplifica la actuación de aquellos clubes que de pronto tienen dificultades para el acceso a una cuenta bancaria, que por esos montos eventualmente van a poder realizar los pagos de esa manera, pero sigue manteniendo el estrés sobre todo a la AUF cuando de alguna manera actúa como una especie de corresponsalía respecto a los clubes para transacciones por encima de $100.000. Yo creo que en esto, en realidad, en particular en el mundo, diría yo, AUF fútbol, no implica un cambio sustantivo, simplifica sobre todo para aquellos clubes que tienen dificultades de cuenta bancaria, el pago de algunos por ejemplo, de la nómina. Como ustedes saben, y esto ya lo habíamos visto, las asociaciones civiles, como es el caso de la AUF y los clubes deportivos, con o sin personería jurídica, son sujetos obligados, o como le gusta decir al doctor Chediak, sujetos colaboradores, pero tienen un elenco de obligaciones con estos montos que estamos viendo, aproximadamente con ingresos por encima de los $440.000 o activos por encima de $275.000. Si uno se pone a pensar, prácticamente el fútbol profesional mayoritariamente entra dentro de este elenco de entidades obligadas al cumplimiento de la ley. También entran, a pesar de que son sociedades anónimas deportivas, de alguna manera todo lo que son sociedades anónimas deportivas, a pesar de no ser, quise decir, asociaciones civiles, pero son organizaciones que de alguna manera integran, a mi juicio, el elenco por organizaciones sin fines de lucro, como establece la ley de la SAD. En cuanto a quiénes son los sujetos obligados, un poco esto ya lo estábamos diciendo y el año pasado lo hacíamos especial hincapié. Por supuesto, la AUF como asociación que nuclea a todos los clubes, los miembros que integran la AUF, es decir, clubes, ligas, asociaciones, los afiliados, es decir, clubes afiliados a la propia AUF, que superen los umbrales que recién decíamos, de los $440.000 de ingreso o $275.000 de activos. Pero yo diría que aun cuando un club no esté por encima de estos umbrales, en la medida que trabaje con la AUF, por ejemplo, mediante algún servicio de corresponsalía bancaria o lo que sea, decir que la AUF colabore con eso, termina siendo sujeto obligado por la relación en sí mismo con la propia asociación, y la propia asociación, en su marco de riesgo que adoptó, le pedirá a ese club, a esa institución, que de alguna manera también tenga esas políticas de prevención o se avenga a la política de prevención de la AUF. Lo interesante de todo esto es que un año después de haber aprobado y haber hecho aproximadamente la misma capacitación, la primera capacitación, la realidad es que el sistema de prevención y la AUF en sí mismo no implicaron un escollo en ninguna de las transacciones, simplemente lo que hicieron fue bajar riesgos en cuanto a pedidos de documentación. Y esto me parece que es importante destacarlo, porque cuando se empezó a trabajar con esto con Gabriela, uno decía, bueno, hay que tener mucho cuidado porque esto implica una regulación para los clubes que de pronto antes no la tenían, y de un día para otro se le va a estar pidiendo una serie de documentaciones. La realidad es que nada de lo que pide la AUF es diferente a lo que en definitiva le pediría a cualquier banco. Fíjense que en el entorno de negocios del fútbol, y esto ustedes lo saben muchísimo mejor que yo, sobre todo a nivel europeo, hoy por hoy es muy común que se le esté pidiendo a todos los clubes e incluso a aquellos participantes en las transacciones, sobre todo cuando pueden haber agentes o comisionistas, por ejemplo, el certificado de residencia fiscal. El certificado de residencia fiscal, algunos clubes uruguayos se lo han pedido en algunas de las transacciones,
no es otra cosa que, en definitiva, tener políticas y procedimientos respecto de el cumplimiento de ciertas normas básicas, como son las normas tributarias. Y de alguna manera lo que la AUF en su manual estableció es eso, y por eso me parecía que es importante destacar esto, que no implicó ni para el desarrollo de la actividad, ni para el desarrollo de ciertas transacciones, nada que fuera un obstáculo. Y por otro lado, me parece que enmarcar al fútbol dentro de estas políticas generales de prevención del lavado de dinero y combate a los delitos financieros, no hace más que prestigiar en sí mismo a la AUF, y por otro lado también algo que en el mundo ha pasado después de los casos famosos del 2015. Es decir, el mundo hoy por hoy pide reglas especialmente al fútbol por el sector de riesgo que implica. Como les decía hoy, los cambios que la ley de urgente consideración estableció son de dos tipos. El primero que yo nombraba era el del manejo de efectivo hasta $100.000, y el segundo es un cambio que fue muy discutido, pero que finalmente creo que se llegó a una muy buena solución, que es los cambios en la debida diligencia en aquellas operaciones de sujetos no financieros, como es el caso de la AUF y todos los clubes deportivos, que en la medida que las transacciones o las operaciones intervenga una institución de intermediación financiera. Vale decir, el dinero del pago por ejemplo, la publicidad viene del banco A al banco B, o de la transacción del jugador X viene de un banco a otro banco. Eso lo que hace es, primero que nada, permitir, según el análisis de riesgo que haga el sujeto obligado, es decir, según el tipo de transacción que sea, de dónde viene el dinero, de qué país, en definitiva, se está transfiriendo o recibiendo ese dinero, podrá considerar la posibilidad de aplicar debida diligencia simplificada. ¿Qué quiere decir esto para que la gente entienda? Básicamente no pedir origen de fondo. A mi juicio igual, especialmente en el marco del fútbol, y por el sector de riesgo que implica el fútbol, pueden ser pocos los casos de debida diligencia simplificada que aún estando bancarizados se apliquen. Y voy a explicarme con esto. Probablemente ocurra con transacciones por debajo de algún umbral, que eso es algo que en definitiva cada institución o la propia AUF debiera determinar. Por debajo de tal umbral y a la medida que esté bancarizada, probablemente esa transacción sea de debida diligencia simplificada, es decir, no pedir origen de fondo. El problema que se me plantea a mí, y sobre todo en aquellas transacciones, el problema que se plantea, y especialmente aquellas transacciones que tienen que ver con la venta de derechos económicos vinculados a los derechos federativos, es cuando esas transacciones son por montos relativamente importantes o importantes. Y aun cuando la transacción venga bancarizada, la documentación de respaldo que va a tener que pedir, a mi juicio, el club para recibir o para pagar, según sea el caso, es la misma que hoy está establecida en el Manual de Prevención de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y esto no es otra cosa que pedir básicamente los contratos, quién es el que está pagando, de dónde proviene el club, cuál es la jurisdicción en la cual el club se está moviendo. No es lo mismo, por ejemplo, una jurisdicción europea que una jurisdicción de algunos países de América o eventualmente asiáticos. Es decir, yo creo que ahí el entorno de negocio va a estar marcando el nivel de riesgo. Pero sin duda para transacciones probablemente por debajo de algún umbral, según las políticas que desarrolle cada institución o la AUF, perfectamente se va a poder aplicar la debida diligencia simplificada. Esto sin duda, a mi juicio, es un beneficio en cuanto a establecer menos necesidad de estar hurgando en cada transacción pidiendo el origen de fondo de cada transacción. Eso obviamente Gabriela y la AUF después verán cuál puede ser la mejor política. Lo que sí está claro es que el cambio que se estableció en la ley de urgente consideración es un cambio relevante. La ley no establece límites, obviamente que se podría aplicar para todos los casos o para algunos casos, pero lo que sí me parece que lo que la ley de urgente consideración en la modificación que hace en el artículo 225 de la ley de lavado dice, es que tiene que haber un análisis de riesgo, un análisis basado en riesgo de la transacción. Y es ahí donde me parece que se va a jugar el partido de la prevención, según el tipo de transacción, según los montos de la transacción, según los países
que intervienen, entre otras cuestiones. ¿Cuántas personas, estructuras jurídicas, cumplimiento o no con ciertas normas básicas según la jurisdicción con la cual esté tratando? Por eso digo, puse el ejemplo de la Unión Europea con el certificado de residencia fiscal de gusto, porque a mi juicio, con las políticas que ha tomado la UEFA y en particular algunas de las jurisdicciones, como el caso de Italia y España, en materia tributaria, le han bajado el riesgo a las transacciones. Probablemente eso no ocurra con otro país que no tenga ese elenco o ese set de normas que no necesariamente son únicamente de prevención de lavado, sino que muchas veces tienen que ver con cuestiones tributarias o cuestiones mismo de transparencia en general. Obviamente que si la transacción, reitero esto, es de alto riesgo por la propia identificación que hace la institución o la AUF, no se aplica esta debida diligencia simplificada y voy a tener que pedir lo mismo que venía pidiendo hoy, reitero. Yo creo que para el caso del fútbol, esto, reitero, es un cambio que facilita mucho, que le hace más fácil la vida a los sujetos obligados, pero no los inhibe, o mejor dicho, no les elimina la carga de hacer ese análisis de riesgo. Y en el análisis de riesgo, a mi juicio, probablemente se tenga que trabajar con, a pesar de que la ley no lo pide, no sabemos qué va a decir el decreto, pero la ley no lo pide, una forma de pronto de encarar el tema es con ciertos límites de dinero, hasta cierto monto o hasta cierto tipo de transacciones, o en función de qué tipo de transacciones pueda realizarse. Y ese tipo de matriz de riesgo que va a tener que desarrollar la AUF en función de este cambio, y los clubes podrán determinar que algunas de las transacciones serán de debida diligencia simple. Ustedes tienen la transparencia y va a quedar acá en manos de Gabriela después para que ustedes vean el listado de obligaciones que tiene que cumplir, pero para que sea bien claro, la mayor diferencia entre una y otra diligencia va a estar prácticamente en el origen de fondo y en el cumplimiento de las normas de diligencia fiscal, es decir, el cumplimiento de esa regularidad fiscal que habla el decreto. Obviamente que acá está un poco el impacto es un cambio en la matriz de riesgo de la AUF, en los factores de ponderación que de alguna manera tiene, cambio en la composición del riesgo del universo de los sujetos controlados, afiliados, clubes, patrocinadores, proveedores. Yo le agrego acá también la jurisdicción con la cual estoy tratando. Es muy probable que el fútbol, hasta ahora yo no conozco esto, pero como hay gente de Conmebol, probablemente les pido disculpas si estoy diciendo algo que no se ajusta estrictamente a toda la información, pero no encontré, por lo pronto, de si existe jurisdicciones consideradas de mayor o menor riesgo en cuanto al fútbol. Lo que uno sí puede saber es que la UEFA particularmente, con todas las normas que establece los países, han bajado muchísimo el riesgo de todo el tema del fútbol, reitero, porque el tema fiscal hoy es un tema clave. En América probablemente uno pueda hacer esa cuantificación en función del tipo del país, de limitaciones, por ejemplo, al acceso al tipo de cambio. No quiero meterme con ningún país, pero hay dos países, particularmente en Sudamérica, que tienen dificultades al acceso al tipo de cambio, y eso de alguna manera implica mayores riesgos por la necesidad que tengo que una transacción hecha en dólares salga en la moneda local, o hasta qué monto puede salir por moneda local. Pero esos son todos factores de ponderación que obviamente van a implicar cambios que en los próximos meses, seguramente una vez que esté el decreto de la ley de lavado de dinero, es decir, del 225 en particular, que es este que estamos viendo, nos van a obligar, cuando digo nos van a obligar, no es que me obligan a mí, sino van a obligar al deporte a mirar esos temas. Aumento correlativo, sin duda, de debida diligencia simplificada y menor de debida diligencia intensificada en función de esa matriz de riesgo. Hay una mayor agilidad para los procedimientos de debida diligencia. De alguna manera, la contribución al proceso de bancarización de los clubes va a ayudar muchísimo. Y el otro tema que uno dice es, ¿todo este entorno mejorará la cantidad de reportes de operaciones sospechosas que se hacen hoy por hoy? Obviamente que esta es una pregunta que es muy difícil de responder.
sé que, y no quiero con esto meterme en temas que el doctor Chediak hablar, pero la respuesta a esta pregunta va a depender mucho de también lo que de alguna manera sea la visión que tiene la CENACLAF de las asociaciones civiles sin fines de lucro, ONG o ONGs en general. Yo creo que probablemente la cantidad de ROS pueda llegar a aumentar, especialmente por este doble juego que hay en operaciones bancarizadas y no bancarizadas, pero no es algo que uno diga de antemano que está determinado que sí sea. Va a depender muchísimo de cuál sea la reglamentación que se le haga al artículo 225, va a depender mucho también del proceso de sensibilización que los clubes vayan teniendo en los temas de prevención de lavado de dinero. Que debiera haber mayor reportes de operaciones sospechosas en el fútbol, bueno, uno tiene la impresión de que sí, especialmente porque el entorno de negocio en general del fútbol se ha ido profesionalizando muchísimo, ha ido mejorando muchísimo. Yo creo que la aparición de nuevas modalidades jurídicas como la SAD y alguna otra entidad que puedan surgiendo, como fideicomiso, eso ha mejorado de alguna manera el nivel de profesionalización. Pero parecería ser que puede llegar a existir algo de eso. Obviamente que el impacto normativo, y eso no voy a referirme más que a la enunciación del tema, es la necesidad de actualización del decreto 379 del año 2018, el reglamentario de la ley de lavado, y modificaciones que eventualmente deba hacer el manual de prevención de la AUF, y eso naturalmente podrá impactar en el manual de prevención de los clubes. Pero me parece que sin saber exactamente el tenor de la reglamentación, parecería ser que no habría que todavía apurarse en esa actualización. En síntesis, la ley de urgente consideración, las modificaciones que introduce al manejo de efectivo, las modificaciones que introduce en la debida diligencia de clientes o del negocio, de alguna manera plantean un desafío, plantean un entorno de riesgos diferentes, pero que en términos generales uno puede decir que son bienvenidas, sobre todo para transacciones menores a $100.000, y para aquellas otras que de alguna manera no tienen impacto por el nivel de riesgo, claramente no va a ser un impacto mayor o peor de lo que hoy por hoy existe. De alguna manera estamos visualizando que después de la evaluación de Uruguay, que del año aprobada finalmente en el año 2019, y que la AUF participó como uno de los sujetos obligados de los sectores no financieros vinculados a organizaciones sin fines de lucro, a través de la participación de la doctora Machado, le plantean al fútbol, creo que estar en la vanguardia, y me parece que en Uruguay en particular, y la AUF por intermedio como guía del fútbol uruguayo, está a la vanguardia de los temas de prevención, y creo que eso es una buena cosa, sobre todo para disminuir el riesgo en una actividad de que por sí muchas veces es castigada por la pasión que implica, pero sobre todo muchas veces también por la forma como se hacen los negocios. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, muchas gracias, doctor Costa. Los invitamos a que en el caso de que si tienen alguna duda lo puedan hacer a través del chat en estos minutos. Así finalizamos este módulo de la parte de actualización de la ley de urgente consideración a la ley integral de antilavado, para poder darle paso al doctor Chediak. Así que agradecemos que si hay alguna duda, les damos ahora estos minutos. Y si no, ya podemos iniciar el segundo módulo. Bueno, por lo que veo, no hay dudas, así que... ¿Fui muy claro o no fui muy claro? Son las dos opciones. No, yo creo que fuiste muy claro, así que muchísimas gracias, Leonardo, por tu tiempo, por darnos esta charla, y bueno, y ahora vamos a pasar con la segunda parte de este módulo, al cual invitamos al doctor Jorge Chediak a intervenir. Bueno, disculpen que aquí llegó una consulta. Dice que si una transacción
de 900.000 se fracciona en 10 cuotas de 90. ¿Qué es lo que sucede? A ver, la ley de urgente consideración, justamente, por suerte además, esto fue un pedido que se hizo en la comisión, estableció que para calcular los $100.000 no se podía fraccionar. ¿Qué quiere decir? Este caso de una transacción, como plantea Germán, si yo me presento una transacción de 900 que se fracciona en 10 cuotas de 90.000, por lo pronto para mí es una operación sospechosa, debiera ser objeto de reporte. Porque claramente está en violación de la ley de urgente consideración, que establece la prohibición de fraccionamiento. O sea que si yo quiero fraccionar, porque lo que estoy haciendo es tratando de escaparme de una transacción que debiera estar bancarizada, escaparme de eso, y en sí mismo, a mi juicio, por lo pronto, si no inusual, puede ser sospechosa o eventualmente carecer, como dice la ley, de cualquier lógica económica o legal. O sea que en ese ejemplo, Germán, a mi juicio el club que participa debiera hacer un reporte de operación sospechosa. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por las dudas. Gracias nuevamente, Leonardo. Y ahora sí damos paso a la segunda parte, en el cual tenemos el honor y el prestigio de tener al doctor Jorge Chediak con nosotros. Él es el secretario nacional de la CENACLAF. Le toca participar en ese cargo a partir de hace relativamente poco, pero su experiencia vasta ya es suficiente para poder ilustrarnos y contarnos de las funciones de la CENACLAF, cuál es la visión que tienen al respecto en esta entidad, cómo es su equipo y más o menos lo que nos pueda ir comentando respecto a esas potestades de fiscalización que tiene también la entidad ante nuestro sector como sujetos obligados. Bueno, a ver si estás por allí, Jorge. Aquí estoy. Buenísimo. Bueno, te damos la palabra y muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. No, el agradecido soy yo. Un saludo para todos, un gusto, y obviamente luego que quien es el verdadero especialista, el doctor Leonardo Costa, ha hablado en relación a lo que él ha señalado, simplemente coincidir absolutamente en su evaluación. Señalar que si bien se avanza hacia una simplificación y racionalización con aportes de los especialistas, también se ha tratado de aplicar cierto sentido común, cierta lógica a los contralores, a los efectos, básicamente, de simplificar con debida diligencia aquellas operaciones residuales a través del sistema bancario que en forma autoevidente son de bajo riesgo, aquellas que en ese análisis inescapable que cada uno de los sujetos obligados o colaboradores debe hacer de cada cliente y de cada operación, sean obviamente de bajo riesgo. Es decir, que más allá de esa presunción simple que da la utilización de los medios de pago a través del sistema bancario, si existe, como decía el doctor Costa, cualquier otro elemento, cualquier otro indicio de riesgo más elevado, por supuesto, no se puede uno quedar en la debida diligencia simplificada, sino que tiene que escalar a una debida diligencia, que en los hechos, y él lo decía, ya lo que hay es una tendencia a que, si bien en teoría tenemos 3 niveles de debida diligencia, en la práctica, de hecho, numéricamente, está la debida diligencia simplificada, y cuando hay algún elemento que evidencia riesgo, hasta en forma defensiva se escala a la debida diligencia intensiva. Esa es la realidad, ha quedado muy acotada, pese a que se llama debida diligencia normal. Bueno, no es lo normal es o la debida diligencia simplificada, o, si existen factores de riesgo, la debida diligencia intensificada, con toda esa complejidad del análisis del origen del dinero, básicamente del origen de los fondos.
Nosotros tenemos aquí, por eso está el equipo de dirección de la SENACLAF, a la doctora Patricia Laburu, que es nuestra supervisora de jurídica, al doctor y escribano Gustavo Misa, que es el supervisor de los equipos inspectivos, y a la contadora Rosario Ayarza, entre otros está la doctora Fernanda González también, pero la contadora Ayarza es quien es referente en caso de las asociaciones civiles sin fines de lucro, sector que hemos dicho una y otra vez no ha sido aún, dado que la SENACLAF recién cumple 5 años, es todavía un niño, porque recién este mes cumple sus 5 años oficiales. Bueno, este sector que ustedes integran es uno de los menos trabajados y de los cuales vamos a tratar de tener un mejor conocimiento y relacionarlos más y efectuar las supervisiones, las inspecciones a partir del año que viene. Así que simplemente la posición de la SENACLAF es de colaboración, es preventiva y pedagógica. Uruguay, gracias a Dios, todavía es una jurisdicción con bajo riesgo de lavado de activos y muchísimo más bajo riesgo de existencia de financiamiento de terrorismo, y ni que hablar de proliferación de armas de destrucción masiva. Pero bueno, ese estatus hay que preservarlo a través de colaborar entre todos, trabajar entre todos para prevenir, ustedes para no ser utilizados por aquellos que intenten ingresar dinero ilícito al mercado normal de bienes y servicios, nosotros para ayudar, para prevenir en la medida de lo posible el acaecimiento de esos fenómenos. Así que la visión nuestra, reitero, prácticamente centrada en la prevención y en la ayuda a los sujetos obligados a cumplir la debida diligencia que por su propio análisis de riesgo ellos entiendan. Lo decimos una y otra vez, los que conocen efectivamente el negocio son ustedes. Nosotros conocemos la normativa. Si la adecuación de la normativa al negocio es la que corresponde, perfecto. Si debemos limar algunas asperezas y debemos adecuar más en la sintonía fina la normativa, los umbrales, las guías de cumplimiento, los manuales, bueno, trabajaremos en ello. A mí me gustaría darles la palabra a la doctora Laburu, al doctor Misa, a la contadora Ayarza, y por supuesto lo que suele ser más productivo en este tipo de eventos, que ustedes realicen las preguntas que entiendan conveniente, planteen las inquietudes que tengan, y bueno, y nuestro equipo tratará de resolverlas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Chediak. No sé si les damos la palabra a algún integrante de la SENACLAF que se active el micrófono y bueno, y nos cuente un poco. Buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación, a la AUF, al doctor Leonardo Costa y a todos los que están presentes en esta instancia. Creo que, bueno, ya muy bien explicó el doctor cuáles son los aspectos de la normativa. También el doctor Chediak dio un poco cuál es nuestra visión. No es nuestra idea en esta instancia, o sea, a los presentes, hablarles de la norma y que esto se vuelva un poco tedioso, sino que más bien los aspectos prácticos y las cosas que a ellos los puedan desasnar de las dudas. La norma, o sea, la ley es de sencilla lectura, creemos el decreto también, entonces cualquier duda que tengan al respecto nos van a poder consultar. En esta instancia, y como decía el doctor, bueno, nosotros somos los que tenemos el control del cumplimiento de las normas de prevención de lavado respecto de los sujetos obligados dentro de los que están las organizaciones sin fines de lucro. Y una de las obligaciones que tienen las organizaciones son las de designar el oficial de cumplimiento y elaborar las políticas y procedimientos que permitan administrar el riesgo de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo. Creo que sobre todo, y de eso se trata, siendo cada institución, cada organización la que conoce el funcionamiento de esta cuestión, son ustedes los que saben cuáles son
los riesgos. ¿Cuál es el riesgo para que puedan ser utilizados como vehículos del lavado de activos? Eso es lo que se tiene que evitar. Para eso es que nosotros le pedimos designar a una persona, a un oficial de cumplimiento, a un referente, porque capaz que la palabra oficial de cumplimiento, si bien para Gabriela, que es la oficial de cumplimiento de la AUF, es algo sencillo, tal vez para los clubes en particular o para las organizaciones más pequeñas cuesta un poco más. En eso Rosario, que conoce más el sector, puede ilustrarnos, pero bueno, a veces nosotros le escuchamos o leemos oficial de cumplimiento y decimos, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer esta persona? Bueno, esta persona tiene que ser la encargada de que se apliquen esas políticas y esos procedimientos. ¿Y esto de qué se tratan? Bueno, de controlar que la institución no sea un vehículo para lavar dinero, que no pase por la institución que ustedes manejan un dinero o una operación que le llame la atención. Y si eso ocurre, bueno, la obligación es la de reportar al Banco Central. El control nuestro, en realidad, va a estar dirigido a eso, a que ustedes tengan esas políticas y tengan esos procedimientos de alerta, que les pueda avisar o llamar la atención, estamos frente a algo que no es normal, que es sospechoso, que es atípico, y que seguramente requiere una comunicación al Banco Central. El conocimiento de la operación la tienen ustedes más que nadie, que son los que trabajan en este tema, y son los que van a poder identificar estos riesgos, generalmente que están asociados, como bien decía el doctor Costa, a la operativa, al volumen transaccional. Ustedes saben también si por determinada operación o por determinado jugador puede haber una suma que es o muy alta o muy baja. Eso serían cuestiones que a ustedes les debería de llamar la atención. Tiene también mucho que ver el lugar de donde proviene ese dinero, o sea, los países que ya todos conocemos cuáles son o no cooperantes en materia de lavado o en materia de estándares internacionales, que eso es una cuestión que se puede consultar tanto en la página de Senaclab. Y sobre todo aquellas operaciones que significan un riesgo en sí misma, que no son claras, que no son la operación típica de este negocio. Eso sería también otra señal o otra alerta que a ustedes les debería llamar la atención y evaluar la pertinencia de hacer un reporte. En lo que respecta a nuestro trabajo o a nuestro control, si bien, o sea, lo va a explicar tal vez mejor mi compañero Gustavo o Rosario, nosotros todavía estamos recién conociendo el sector, recién trabajando en eso, tal vez para el año que viene podamos hacer alguna visita, pero bueno, en primera instancia va a ser conocer eso. Bueno, tenemos un oficial de cumplimiento, tenemos los procedimientos y las políticas, cumplimos, o sea, qué operaciones en estos últimos tiempos, en este último año, o sea, en qué operaciones se intervino, que pudo haber una determinada situación no advertida. Creo que por ahí vamos, pero no en el sentido de ir a buscar una cosa, a buscar algo que está mal para sancionar, sino a buscar que realmente se cumplan con esos procedimientos y que ustedes estén preparados para detectar y para prevenir. Nosotros controlamos eso, como decía el doctor Chediak, nosotros conocemos la norma, ustedes conocen el negocio. Pero bueno, creo que desde nuestra parte esa es la intención. Estamos preparando tal vez para el año que viene, este año ha sido un año muy atípico también, la visita a alguna de las instituciones las que ustedes representan, pero bueno, lo que realmente creo que se debería hacer es poder mostrarnos que ustedes tienen una persona encargada de detectar esas cosas y que las operaciones que por ustedes pudieron haber pasado en este último tiempo, no hay ninguna típica, no hay ninguna sospechosa y no hay una omisión respecto de un reporte. Por supuesto que también está toda la parte de la documentación respaldante y de la debida diligencia,
que nosotros le llamamos, y que la debida diligencia significa, o sea, el estudio de esa operación y tener el respaldo documental de la misma. Creo que por ese lado es en lo que corresponde, en lo que respecta al aspecto práctico y jurídico, si se quiere, de esta cuestión. No sé, me gustaría que el doctor Gustavo Misa o la Patricia, un segundito, ¿sí? Discúlpame que justo hay una consulta y así capaz que la podemos ir evacuando ahora, o si no alguno de tus compañeros, pero ya la voy dando así también, no interrumpo al siguiente, y es que consultan respecto a que dicen que hay países en la región no cooperadores de Gafi y sancionados. Entonces la consulta es cómo sugieren que hagamos para mitigar ese riesgo. Bueno, o sea, es un dato objetivo, creo. Un país no cooperante de Gafi es una señal de alarma que debe ser considerada y bueno, tendrán que, o sea, que la institución buscar la manera de mitigar ese riesgo, pero ya estaríamos frente a una operación que nos llama bastante la atención, o que nos llama muchísimo la atención. Entonces habría que buscar otros elementos que me hagan, a mí como oficial de la institución, darme cuenta de que realmente no estoy frente a una operación reportable. Es el sujeto obligado el responsable de ese análisis, nosotros podemos tener, o sea, idea de qué poder hacer, pero recae sobre el sujeto decir, sí, viene de un país no cooperante, viene de un país que no integra los estándares, que no cumple con los estándares Gafi, pero me trajo toda esta otra documentación que a mí me hace suponer, o que a mí no me hace suponer que debo de reportarlo, y que me hace entender o me convence de que es un dinero. Creo que es un riesgo ya de la operación cuando proviene de este tipo de país. Buenísimo, Patricia, muchas gracias. Yo creo que quedó claro. Cualquier cosa, igualmente lo pueden decir por acá por chat. Y bueno, y les sigo dando la palabra a ustedes entonces. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Desde la Secretaría somos muy receptivos a este tipo de eventos porque entendemos que va con el nuevo perfil que el doctor Chediak le quiere dar a la Secretaría, y es de acercarse a los gremios y a los sujetos colaboradores para bueno, de alguna manera intentar bajar a tierra y tener un contacto más directo con lo que es la normativa, que en definitiva es la que se debe cumplir en el sistema de prevención de lavado de activos. En cuanto al decreto, a la modificación de la LUC no hay mucho para agregar, creo que el doctor Costa lo dijo y la doctora Laburu también. Lo que sí a mí me gustaría hacer desde la parte de fiscalización, hincapié en que hay la LUC genera un par de desafíos para los sujetos colaboradores que son importantes tener en cuenta. O sea, no hay que tener... no hay que perder de vista que el sistema de prevención de lavado de activos y las políticas de prevención de lavado de activos se tienen que seguir haciendo, no importa la participación del banco. Es decir, este ejemplo que ponían recién de los países no cooperadores de Gafi es, por ejemplo, uno de los casos en los cuales no correspondería quedarse con la diligencia simplificada, aunque el movimiento venga a través de un banco. Con lo cual, hay que tener cuidado porque eso, desde la Secretaría, nosotros lo vamos a controlar y puede dar lugar a una eventual sanción si el sujeto obligado, colaborador, se queda en la diligencia simplificada cuando hay algún elemento que haga prever que la situación no es del todo clara. Es decir, si hay alguna hipótesis de la que marca la ley o el decreto en la cual el sujeto deba aumentar el análisis y pasar a una diligencia intensificada, lo deberá hacer más allá de que el movimiento sea bancario y que intervenga una institución de intermediación financiera. Eso tiene que quedar claro y hay que tener cuidado, porque si bien la normativa flexibilizó de alguna manera los controles, el sistema en sí sigue funcionando y puede traer consecuencias el no hacerlo. Lo otro también hay que tener mucho cuidado con esta nueva apertura a la flexibilización de la ley de inclusión financiera de poder manejar efectivo hasta $100.000. Eso de por sí también va a traer ocasionado que los movimientos en efectivo hagan que esa operación tenga que cumplir con los estándares de debida diligencia intensificada. Con lo cual, si bien
creo que racionaliza el sistema, y estoy de acuerdo con el doctor Costa que va a destrabar muchas operaciones. Hay que tener cuidado en cumplir con los mínimos que marca la normativa para no tener consecuencias a futuro. Eso por un lado. Después, básicamente para que sea un poco más útil, la idea es transmitirles a los participantes, que quizás no muchos conozcan la operativa de la Secretaría, que bueno, nosotros básicamente lo que hacemos es el control del cumplimiento de la normativa, como decía la doctora Laburu. Vamos a intentar fortalecer en este periodo lo que tiene que ver con la capacitación y con lo que tiene con los manuales y todo esto que tiene que ver con el contacto con el sujeto colaborador para hacer un poco más sencilla la aplicación de la normativa. Ese es uno de los desafíos que nos hemos planteado, que entendemos de prioridad porque en la medida que todos entiendan una normativa que no tiene demasiado misterio en cuanto a su lectura y a su interpretación, si bien hay algunas cuestiones que no están del todo claras, en general es de fácil acceso. De todas formas, queremos intentar desde la Secretaría bajar lineamientos claros y dejar criterios de nuestra parte para que el sujeto colaborador pueda tener herramientas para cumplir la normativa y no ser pasible de sanción. Por otra parte, estamos intentando también, a partir de la llegada del doctor Chediak, cambiar todo lo que es la matriz de la Secretaría en cuanto al perfil de los funcionarios. Se han cesado algunos pases de lo que eran algunos contadores y se han incorporado varios abogados. La idea es darle más participación a lo que tiene que ver los jurídicos desde el inicio de los procedimientos, los equipos fiscalizadores, si bien el doctor Chediak ya lo ha dicho varias veces en varios medios de prensa, van a estar conformados por un contador y un abogado, que son los que van a llevar adelante las fiscalizaciones, para tener desde el inicio la parte del debido proceso cubierta con las formalidades que va a controlar el equipo fiscalizador con el abogado presente. También vamos a instrumentar un procedimiento de consultas para que se puedan generar, se creó una comisión de evacuación de consultas dentro de la Secretaría multidisciplinaria con diferentes profesionales para que los sujetos puedan presentar con una opinión fundada y con determinados elementos previos una consulta como para que la Secretaría les dé una guía de actuación, que no va a ser vinculante, pero por lo menos va a ser una guía de actuación. Se va a colgar también un procedimiento para hacer denuncias, para aquellos, para el público que quiera denunciar algún incumplimiento de la normativa de lavado de activos, no denuncias sobre el lavado de activos, que eso resuelve la Fiscalía. Y bueno, básicamente la idea es fortalecer la parte de capacitación. A eso vamos a apuntar fuertemente. Vamos a instancias como esta, ya hemos tenido varias con diferentes colectivos y vamos a seguir teniendo. Y a las órdenes para dar una mano en lo que se pueda y trabajar en conjunto, básicamente eso. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Misa. La verdad que sí, la capacitación es fundamental y desde la asociación tratamos siempre de estar lo más cerca posible de los asociados y agradecemos muchísimo que desde la Senaclaf también se pueda hacer, pueda tenerse esa visión, así que estamos muy agradecidos. No sé si alguien más de la Secretaría va a intervenir, así que le damos la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco esta instancia. No queda mucho por agregar, porque la verdad que fue muy claro el doctor Costa, sin duda, el doctor Chediak, bueno, mis compañeros evidentemente con toda la parte técnica, y bueno, con la doctora Fernanda González estamos trabajando en lo que sería el registro, por lo que nos estamos dirigiendo con mail. De repente los clubes están recibiendo mail en los que se les solicita datos de ingresos, se solicitan también información de quién es el oficial de cumplimiento. Eso es a efectos de terminar de confeccionar lo que es el registro. Por otra parte, bueno, en marzo habíamos tenido una reunión planeada con Gabriela y con parte de la directiva de la AUF, que bueno, quedó suspendida, la retomaremos en breve, y siempre hemos tenido un muy buen relacionamiento, por lo que quedo a disposición con el mail de la Secretaría, que tenemos un mail especial para organizaciones sin fines de lucro, también para tratar temas, alguna consulta que quieran hacer, y bueno, estamos en contacto. Digo, si alguno de los clubes todavía
no ha contestado, no ha enviado el detalle del oficial de cumplimiento, que nos mande la información para poder seguir trabajando. Cualquier duda, tenemos una guía también que se ha hecho y está en la página a disposición, con también las funciones del oficial de cumplimiento. Es una guía bastante básica, y este sector, además, con toda la información que han preparado tanto Gabriela como el doctor Costa, está muy bien informada, o sea que no sé si agrega mucho a la guía, pero bueno, estamos a disposición para cualquier consulta, y bueno, no me resta mucho más que decirles muchas gracias por la invitación a participar de esta capacitación, que ha sido más que interesante. Gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Si alguno de los participantes quiere hacer alguna consulta, lo puede hacer ahora a través del chat. Les damos unos minutos. Y bueno, la verdad que desde la asociación estamos muy contentos de esta instancia. Ha tenido una buena concurrencia, así que nada más que agradecerles a todos por su tiempo, por sus exposiciones a los participantes, por el tiempo que nos han dedicado. Agradecerle al comité ejecutivo el poder generar estas instancias también de capacitación. Y bueno, a ver, vamos a esperar unos minutos a ver si alguno tiene alguna duda. Si no, vamos a ir cerrando. El doctor Chediak, muchísimas gracias, la verdad que y a todo su equipo. Fue una exposición súper clara, y el diálogo es lo fundamental para poder trabajar todos en conjunto en estos temas, así que desde la asociación le mandamos un gracias gigante.